Hola a todos, mi nombre es Sofía Bericoto, soy estudiante de Ingeniería Civil. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el concreto y la utilización del concreto reforzado, así como también la compatibilidad del acero con el concreto. Empecemos con el video. El concreto no es más que la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua. La cantidad que se aplicará de cada uno de estos materiales dependerá de la resistencia que se quiera lograr. El concreto simple, sin refuerzos, es resistente a la compresión, pero débil en tensión, lo que limita su aplicabilidad. El concreto reforzado se le llama la combinación de concreto simple con refuerzos. Para resistir tensiones se emplea el refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, colocado en zonas donde se prevé que se desarrollarán las tensiones. El acero restringe la aparición de grietas, originadas por la poca resistencia a la tensión del concreto. Entre las ventajas se tiene que está compuesto por materiales aceptados universalmente, por lo que son muy fáciles de conseguir. Por la compresión y atracción se logra construcciones de estabilidad alta que soportan sismos y terremotos. Es una técnica que tiene una adaptabilidad para conseguir diversas formas arquitectónicas. Está comprobado que el concreto armado hace que la estructura sea resistente al fuego durante 3 horas. Se requiere muy poco mantenimiento y todas estas ventajas se obtienen utilizándose los materiales adecuados, sobre todo el cemento para el concreto, porque solo un buen cemento garantiza resistencia y logra un concreto armado con rigidez y fuerza. Algunas de las desventajas que posee, que es muy compleja su utilización en diseños arquitectónicos muy modernos por ser diferentes a los comunes, ya que si esta estructura es de una forma inusual tiene menos resistencia. En edificaciones con gran altura que requieran de mucho peso, sale muy costoso porque las vigas y losas tendrían que ser más grandes. Su aplicación hace que las construcciones tengan mucho más peso y volumen. Históricamente se tiene conocimiento de la utilización de materiales cementantes desde la construcción de las pirámides de Egipto, como las que están en el Valle de Giza, Keops, Kefren y Micerino, que datan desde el año 2700 a.C. En el Egipto antiguo, los egipcios utilizaron también el yeso calcinado para dar al ladrillo o a las estructuras de piedra una capa lisa. En la Grecia antigua se utilizó una aplicación similar a la de piedra caliza calcinada. Los romanos utilizaron con frecuencia el agregado quebrado del ladrillo embutido en una mezcla de la masilla de la cal con polvo de ladrillo o la ceniza volcánica. Construyeron una variedad amplia de estructuras que incorporaron la piedra y concreto, incluyendo los caminos, acueductos, templos y palacios. Los romanos antiguos utilizaron losas de concreto en muchas de sus estructuras públicas grandes, como lo son el Coliseo romano y el Partenón. También utilizaron barras de metal como refuerzos en el concreto, cuando fueron construidos techos estrechos sobre los callejones. La invención del concreto reforzado se suele atribuir al constructor William Wilkinson, quien solicitó en 1854 la patente de un sistema que incluía armadura de hierro para la mejora de la construcción de viviendas, almacenes y otros edificios resistentes al fuego. Sin embargo, pocos meses después, se patentó el primer invento realizado exclusivamente de concreto reforzado. Pero fue el francés Joseph Louis Lambot quien, después de realizar varias pruebas con mortero y barras de acero y una malla de gallinero para construir pequeños depósitos de agua y bebederos, construye y patenta el primer invento realizado en concreto reforzado,
el cual se presenta en la Exposición Universal de París en 1855. Se trató de un pequeño bote de concreto reforzado. Aunque nos parezca mentira y el sentido común nos haga descartar el concreto reforzado para barcos, en verdad el uso de este material en navíos se explotó con cierta importancia a principios del siglo XX y fue debido fundamentalmente a que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo escasez de hierro para la construcción de navíos, así que idearon el uso de un material más barato como el concreto reforzado, y se volvió una práctica útil para barcos de transporte y de guerra. El proceso de estos materiales se estancó durante siglos, hasta que en Inglaterra en 1824 se patentó el cemento Portland. Desde entonces se empezó a desarrollar el concreto propiamente dicho, como material de construcción. Actualmente, el concreto es el material de construcción más utilizado debido a su versatilidad en cuanto a su forma, función, economía y durabilidad. Podemos comparar el concreto reforzado al acero estructural en dos aspectos muy primordiales, como lo son el aspecto técnico y el aspecto financiero. En el aspecto técnico tenemos que los dos materiales, tanto el concreto reforzado como el acero estructural, poseen buenas características y por eso se han mantenido a tantos años de uso en construcción e investigación en la academia, proporcionando ventajas de tipo constructivo, funcional, estético, financiero y, lo más importante, seguro. Los dos materiales tienen características funcionales muy parecidas, lo que se evidencia en las construcciones de grandes obras de magnitud comparables con las Torres Gemelas de acero y Torres Petronas de concreto. En el tema estético, los dos materiales tienen acabados con la misma apariencia física, lo que no hace que sea un factor determinante en la escogencia del material de construcción. La dinámica de una estructura liviana es menos compleja que la de una estructura tradicional, lo que hace más fácil su diseño e incluso su construcción. Al ser una construcción más limpia, la estructura de acero genera menos traumatismos en las obras y menor impacto ambiental, además que puede reciclarse fácilmente mediante procesos siderúrgicos. En el aspecto financiero tenemos que el acero estructural es un material con costos de inversión muy alto, que genera obras de menor costo a largo plazo, debido a sus características de facilidad en el armado, lo que genera menor tiempo de construcción. Por ser más liviana, la estructura metálica requiere cimentaciones de menor proporción, lo que genera una disminución en los costos de excavación. El acero necesita mantenimiento y supervisión periódica, debido a que es altamente corrosivo, necesitando recubrimientos especiales como lo son el galvanizado, el anticorrosivo y pintura, generando sobrecostos. El concreto, a su vez, necesita mantenimiento de menor costo. El acero es un material apto para resistir solicitaciones traccionantes, lo que lo convierte en el componente ideal para combinarse técnicamente con el concreto simple, que conforma el concreto armado y el concreto preesforzado. Además, el acero en barras está en capacidad de resistir eficientemente solicitaciones de cortante y torsión, aunque su costo es por mucho más elevado que el del concreto simple. El porcentaje volumétrico del acero dentro del concreto armado y del concreto preesforzado es relativamente pequeño, entre un 0,5% a un 3%, dependiendo del elemento estructural. Cuando estas barras de acero están adecuadamente riostradas o confinadas, son capaces de resistir adecuadamente las solicitaciones de compresión, aunque económicamente no sea la solución más apropiada.
El acero empleado en el concreto armado normalmente debe presentar estas varillas corrugadas o resaltes, y estas barras son comercialmente distribuidas con varillas de diferentes diámetros nominales. Dentro de las propiedades que posee el concreto reforzado, tanto físicas como mecánicas, depende de la cantidad y calidad de los componentes y del cuidado de las fases. En las propiedades físicas hablamos a lo que respecta de tiempos, el tiempo de fraguado y el tiempo de endurecimiento. Recordemos que el concreto puede dilatarse y contraerse a la misma velocidad con la que se dilata y contrae el acero, razón por la cual el uso de ambos en la construcción es muy frecuente, siempre y cuando se produzca de manera simultánea. En el fraguado tenemos que tarda un promedio de 2 horas en efectuarse, y en el endurecimiento sucede de forma progresiva y en función de muchos parámetros extra. Tiene un periodo de 24 a 48 horas. Como propiedades mecánicas encontramos aquellas especificadas en el diseño de los elementos del concreto armado. Es la resistencia del elemento a la compresión correspondiente a los 28 días de curado. Es una propiedad que es variable según la proporción de los elementos que conforman el concreto, los agregados, el agua y el cemento. La resistencia que podremos lograr en 28 días va desde 150 a 500 kilogramos por centímetros cuadrados. En la resistencia a tracción tenemos un valor de 22,13 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados, y en el módulo de elasticidad hallamos un valor de 238.751,9633. Este módulo de elasticidad representa la rigidez de este material ante una carga impuesta sobre el mismo. Y en el módulo de Poisson del concreto representamos la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal o axial de algún elemento. Este parámetro se determina normalmente de acuerdo a la norma ASTM C-469 durante la prueba de compresión de un cilindro estándar. Dentro de la durabilidad del concreto, la ASI la define como la habilidad para resistir la acción del intemperismo, ataque químico, aberración y cualquier otro proceso o condición de servicio de la estructura que produzca el deterioro del concreto. Dentro de esos factores que nos afectan la durabilidad del concreto hallamos el congelamiento y descongelamiento, el ambiente químicamente agresivo, la abrasión, la corrosión de metales en el concreto y las reacciones químicas en los agregados. Para concluir, podemos decir que el concreto armado presenta propiedades físicas y mecánicas sumamente importantes. Tiene ventajas antes mencionadas y desventajas. Pero, sin embargo, la adaptabilidad del concreto armado en la ejecución de diversas formas ha permitido diferentes configuraciones arquitectónicas modernas, impactantes y sobre todo seguras, lo hacen merecedor del título de uno de los mejores materiales que se puede utilizar y se seguirá utilizando para la construcción. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado toda la historia sobre el concreto, sus ventajas, sus desventajas, sus propiedades. Hayan aprendido un poco más sobre este grandioso material de construcción. Hasta la próxima.